¿Están entre nosotros? Evidencia clasificada. Actividad paranormal. Encubrimiento del gobierno. Cuando terminé la preparatoria, no sabía qué estudiar. Justo cuando me había resignado y estaba viendo la idea de trabajar en algún lugar donde me aceptaran, se dio la posibilidad de estudiar en una universidad en Puebla. Aunque al principio fue difícil convencer a mis padres, pues somos de Veracruz y tendría que mudarme. Finalmente, luego de unos días, logré convencerlos y emprendimos el viaje. Afortunadamente, solo serían un par de horas de viaje, y para sorpresa de nosotros, encontramos departamentos en renta justo a un lado de la universidad. Luego de arreglar la inscripción en la universidad y algunos detalles del departamento, mis padres me dejaron para vivir esta nueva experiencia en mi vida. Obviamente, con las recomendaciones que todos los padres dan a sus hijos cuando los dejan solos por primera vez. No beber alcohol, drogas, salidas o hablar con desconocidos. Me quedé solo una semana antes del inicio de las clases. Aproveché para explorar el pueblo donde se ubica dicha universidad y la ciudad, que estaba a unos 15 minutos en taxi. El clima ahí es muy interesante y debo decir que también satisfactorio. Durante la mañana el clima es templado, pero por la tarde cae una densa niebla y el clima se vuelve frío, a veces muy frío. Las residencias en donde yo me quedaba, como dije, se encuentran a un costado de la universidad y de frente había un denso bosque. Tenía la intención de explorarlo, pero durante mis visitas al pueblo y sus cercanías, algunos residentes y vendedores se mostraban molestos cuando les comentaba que estaba ahí por la universidad. No entendía su actitud. Logré entablar una conversación con la dueña de unos abarrotes. Le comenté la actitud de aquellas personas y ella solo me dijo que los ignorara, que eran algo huraños por la zona, pero que no lo hacían con mala intención. Al platicar con aquella señora, mi molestia por lo anterior se esfumó y aproveché para comentarle mi intención de explorar el bosque. Su expresión amable cambió a preocupación. Me dijo que tuviera mucho cuidado, que aunque ella me dijera que no lo hiciera, aún así, por mi expresión, terminaría haciéndolo, por lo que solo me pidió que lo hiciera durante el día y que no me internara en su profundidad, y por sobre todo, y de ninguna manera, se me ocurriera pasar la noche ahí. Cuando le cuestioné el por qué, ella lo pensó un momento. Me contestó que porque podrían asaltarme o algo así, pero claramente parecía que encubría algo, aunque sinceramente no le di mucha importancia a sus consejos. Terminé el refresco que le había comprado mientras hablábamos y le pagué. Me despedí y le agradecí la charla. Y cuando estaba por irme, ella me detuvo y me preguntó si estaba quedándome en los departamentos cercanos a la universidad. Yo se lo confirmé y ella, con una mirada algo intranquila, me pidió que mantuviera la puerta cerrada después de las 10 de la noche y no la abriera a nadie. Me dijo que si era posible pusiera un rosario en la perilla, aunque yo no soy católico. Sin embargo, esto no se lo mencioné y la dejé continuar. Por último, me dijo que nunca dejara las ventanas abiertas y sin las cortinas extendidas. Cuando le pregunté el por qué tantas advertencias y si trataba de asustarme, me dijo en un tono serio que en ese lugar los residentes acostumbraban a ver cosas como seres extraños, luces en el cielo y fenómenos que a veces no se pueden explicar.
pero que debía experimentarlo para tomar en serio sus palabras. Sin embargo, me decía que era libre de seguir sus consejos o no, y que en realidad ella esperaba que no me pasara nada de esto. Sin más, me despedí. Mentiría si dijera que no me sentía intranquilo y un poco asustado luego de esa plática, pero también me sentía con un extraño deseo por explorar todo aquello. Ese día era viernes, ya había pasado casi mi primera semana y tenía planeado usar todo el sábado para explorar un poco del bosque y volver por la tarde, y el domingo prepararme para mi inicio de clases. Ese mismo viernes también comenzaban a llegar otros chicos a instalarse igual que yo a sus respectivos departamentos. Aunque saludé a algunos, no estaba interesado en socializar, pues estaba inmerso en mis planes para los siguientes 2 días. Finalmente llegó el sábado. Me alisté con un suéter, una playera, un pantalón de mezclilla y unos tenis algo viejos que tenía para uso rudo. En mi mochila, metido sándwich, una botella de agua, audífonos y una batería portátil para cargar mi celular por si lo necesitaba. Aunque no creí necesitarlo en realidad, pero la llevé por precaución y salí. Como dije, el bosque estaba de frente a los departamentos, pero estaba cercado y tenía una entrada como medio kilómetro alejado de estos. La entrada tenía un estrecho camino cercado. Al menos 1,5 kilómetros después de eso, solo era un denso bosque. Después de avanzar todo lo cercado, serían ya como las 8 a.m., pues iba lento, observando todo a mi alrededor. Al llegar al final de ese camino, había un letrero que pedía no alejarse demasiado y evitar la noche, pues podría ser peligroso. Me gustaría mencionar que hasta este punto del recorrido me había cruzado con muy pocas personas, pero nadie aparte de mí había cruzado al otro extremo. Finalmente decidí solo avanzar un poco y encontrar un lugar donde almorzar para luego regresar. Así lo hice y avancé en línea recta no más de 30 minutos, donde encontré una pequeña colina con una vista increíble. La subí y busqué un lugar donde sentarme. Vi una roca y cuando procedí a sentarme, vi en esta unas cosas que llamaron mi atención. Unas marcas extrañas en la roca. Parecían letras o un tipo de texto, pero de una manera que no podía entender. Esto parecía iniciar con una Y pero invertida, seguida por un símbolo parecido a una E mayúscula, una L invertida mayúscula y una A, pero esta no estaba terminada. Esto me pareció un poco extraño, pero supuse que alguien lo habría hecho como marca personal o algo así. Me dispuse a sentarme y almorzar, y así pasó 1 hora. Debo decir que una de mis fascinaciones son los relatos de terror, sobre todo los que tienen que ver con encuentros ovnis, y esperaba ver algo así, sobre todo luego de la conversación con aquella señora. Pero sabía que aunque mis expectativas eran altas, las probabilidades eran muy pocas. Aún así me emocionaba pensar que estaré ahí 2 años y tal vez llegaría a ver algo. Cerca de las 11 a.m., por alguna razón me dio mucho sueño. Creí que sería agradable una siesta y puse mi alarma para las 12 p.m. Aunque sí me extrañó un poco tener sueño a esa hora, el clima era realmente agradable, así que no le di mucha importancia. Estaba seguro del camino de regreso, pues solo caminé en línea recta, así que me dispuse a dormir. Ni siquiera tuve problemas, a los segundos estaba profundamente dormido. Desperté de golpe con la sensación de caída que te hace despertar muy acelerado y sentarte. Al ver a mi alrededor, ya estaba oscureciendo. Traté de revisar la hora en mi celular, y digo que traté, pues este no encendía. Recordé que antes de dormir lo dejé grabando el paisaje para hacer un tipo de timelapse. Me maldije a mí mismo y me dispuse a cargarlo con la batería portátil que llevaba en la mochila. Sin más, decidí comenzar a moverme, aprovechando la poca luz que aún quedaba. Sin embargo, comenzaba a oscurecerse, como ya lo mencioné, y la neblina estaba comenzando a caer. Caminé en línea recta, recordando algunos árboles o piedras de gran tamaño.
así que estaba seguro de que mi dirección era correcta. Pero comencé a desesperarme, pues solo caminé no más de 30 minutos para llegar a la colina y ahora llevaba casi una hora y no llegaba al camino cercado. Traté de tranquilizarme y al ver mi celular y encenderlo, este había reiniciado la hora por alguna razón. Todas las demás funciones estaban en orden, sin embargo, no tenía señal y la hora se marcaba como en los teléfonos antiguos, que al apagarlos de golpe, quitándoles la batería, la hora marcaba algo así como el 12 o el 21 de diciembre del 2000, con una hora de las 12 p.m. Estaba furioso y algo asustado. Según yo, ya serían como las 9 de la noche y la neblina había caído por completo. No veía más allá de 1 metro de mí. Si me seguía moviendo, perdería el camino que aún recordaba. Así que decidí sentarme y poner unas rocas en forma de flecha en dirección en la que yo recordaba que llevaba el camino, y así no desorientarme. Decidí tranquilizarme y pensar tal vez que lo mejor era esperar ahí hasta que amaneciera y buscar más tranquilo la salida, tratando de evitar pensar en fantasmas o extraterrestres, pues ya me sentía incómodo y no quería estresarme más. Decidí poner algo de música con mis audífonos y un rato después recordé el timelapse, el que ocasionó que mi teléfono se apagara, o eso creía yo. Al buscar en mi galería encontré el último video grabado. Sin embargo, solo era de 20 minutos. Esto solo me confundió y al reproducirlo, una mezcla de asombro y desesperación se apoderó de mí. Un ataque de ansiedad comenzaba a invadirme. Casi al final del minuto 19, el viento comenzó a ser más fuerte. Los árboles se movían de un lado a otro, pero de repente todo se calmó de golpe. Y algo en el cielo, en la esquina superior de la grabación, se veía algo plateado, circular, girando. No lo podía creer. Era un platillo volador, o al menos eso me parecía a mí, y lo había grabado. Pero eso no es lo que me tenía asustado, sino lo cerca que estuvo de mí. De repente la grabación termina abruptamente, que es cuando supongo que se apagó el celular. Yo me paré de golpe y en mi mente solo pensaba que en una semana había tenido mi primer encuentro UFO, que esto de los extraterrestres y ovnis era real, y más aún, comencé a revisarme el cuerpo, temiendo que me hubieran abducido o algo así. Por fortuna, no vi ni encontré nada extraño. Volví a sentarme y traté de poner mis pensamientos en orden. Para este momento yo ya había encendido la linterna de mi celular y me puse a buscar mi botella de agua para tratar de tranquilizarme un poco, cuando escuché un ruido un poco cerca de mí. Volteé asustado hacia la dirección donde lo había escuchado, y al apuntar con la linterna de mi celular vi algo que me paralizó, que me hizo empezar a sudar frío. Una figura que parecía traer algo así como ropa plateada, que rebotaba la luz de mi celular con extremidades verdes. Esto último es algo de lo poco que recuerdo que vi, pues al momento salí corriendo y un sentimiento de molestia se apoderaba de mí, pues estaba dejando atrás el posible camino que me sacaría de ahí, pero también un sentimiento de miedo y desesperación. Seguí corriendo y volteando desesperado mientras escuchaba pasos no solo detrás de mí, sino en todas direcciones. De repente volteé hacia arriba porque algo llamó mi atención. Había una luz encima de los árboles que apuntaba en mis cercanías, como si alguien estuviera arriba buscando algo o buscándome con una linterna. Yo para ese momento estaba llorando y rogando a Dios que todo terminara. Apagué la linterna de mi celular y comencé a correr a oscuras. Aunado a esto, a la neblina, literalmente no podía ver nada frente a mí. Corrí a ciegas hasta que me golpeé de frente con algo. Y digo algo y no un árbol, pues aunque fue un golpe duro, se sintió como chocar de frente contra una persona o algo similar. Pero a esta ni siquiera la moví. Yo en cambio salí disparado de espaldas una gran distancia mientras quedaba inconsciente.
Supuse que ese sería mi fin, que moriría o que me usarían de algún experimento. Finalmente me desmayé. Desperté nuevamente de golpe y no lo podía creer. Estaba recargado junto al letrero de precaución en la entrada del camino cercado. Me levanté como pude, revisé mis pertenencias y de alguna manera estaba todo. Incluso mi celular encendió con la hora y día correcto. Domingo, 6:30 am. No lo podía creer. Comencé mi camino de regreso y en vi como algunas personas que estaban temprano caminando, haciendo deporte o yendo hacia la iglesia. Se me quedaban viendo. Mi ropa estaba sucia y algo rota. Parecía que llevaba días ahí dentro. Al salir, respiré aliviado. Caminé hasta mi departamento. Me di un largo baño mientras lloraba y sollozaba. Decidí acostarme. Antes de eso, me vi al espejo y pude darme cuenta el por qué se me quedaba viendo la gente. Tenía una mirada extraviada, con ojeras, algo parecido a la mirada de las 1000 yardas, supongo. Decidí acostarme y cuando estaba por quedarme dormido, alguien tocó a mi puerta. Fui a revisar y se trataba de la señora amable de la tienda. Me preguntó si la dejaba entrar y me dijo que quería hablar de algo conmigo.